Bueno, entonces con Claudio y Mariela Seba, que hoy no está con nosotros, que somos parte del grupo de redes ambientales locales y patrimonio, les comparto porque es más fácil por ahí ver algunas imágenes para hacerlo más ameno, pero va a ser rápido. Lo que habíamos escrito tenía que ver con, a ver, es muy, digamos, lo interesante de este programa de redes epistémicas es la heterogeneidad en cuanto a temas y en cuanto a aproximaciones, ¿no es cierto?, enfoques. Y en este caso, lo que habíamos escrito con Mariela Seba y Claudio Tuis tiene... No. No hay audio, ¿eh? ¿La escuchan? Yo no la Al estoy menos yo no escuchando. tengo audio. No, Yo tampoco. ¿Tampoco? no, Cris, no Es te el- escuchamos. tampoco tengo, ¿eh? Yo los veo a ustedes, pero no a Cristina, a ver. No, se le cortó a Es que esa no está presentación. Cristina. Se cortó. Que no está Cristina, claro. Claudio. Bueno. Pero pará que ya dejó de... Ah, no, sigue Ahí grabando. está. Ahí estamos, Cris. Bueno, es un día de complicaciones técnicas. Esto suele suceder cuando estamos en el Zoom. Vamos a tratar de superarlo lo mejor posible. Ahí volvió Cristina, así que podés entonces seguir contándonos del trabajo que... Sí, no, lo gracioso es que el de internet me pregunta si está todo bien y justo recién se acaba de cortar, no sé si fue, o parece un chiste, mejor no le contesto ahora porque voy a ser un poco grosera. Bueno, entonces, Claudio, en realidad la idea era, si querés, bueno, termino de decir alguna cuestión, no sé hasta dónde se escuchó. Esto tiene un origen en una serie de, primero, proyectos de investigación-acción, que igual acá están presentes los pioneros, Claudio Tuis, él, la que trabajó con Ella, que además trabajó después con Nelly, vinculado, digamos, a los orígenes de este caso, y nosotros tomamos ese periodo, digamos, entre 1995 y 2015, y ahora vamos a hablar de ese, rápidamente, de ese devenir, y de la situación 2022. Y tiene que ver con esto que le digo, una serie de proyectos de investigación-acción y después de extensión, con un vínculo entre instituciones locales, el equipo de UNLU que es interdisciplinario, igual en esta presentación no pusimos muchas cuestiones teóricas, metodológicas, porque están en otros trabajos, y para no extendernos tanto hoy, y un parque industrial privado. Bien, Claudio. Bueno, esta era la presentación del territorio, ¿no es cierto? Hago una aclaración. Para mí el territorio es un modelo urbanístico, ¿no? El territorio es, nosotros estamos en la pampa ondulada teniendo como un eje el río, que ahí lo tenemos, curso medio del río Luján. Y en ese espacio vemos los impactos de la actividad humana. Nosotros estaríamos en el tercer bloque, que es el bloque cultural, integrados a ese territorio y a ese espacio. La situación es que es, como ustedes pueden ver, esto tiene que ver con pliegues o estratos históricos, porque un edificio anterior permitió el flanque actual. Al parque actual, con estos tres momentos históricos, cayendo obviamente la actividad que se generó y provocó una actualización del artículo que terminaba en el año 15. Vamos a la segunda. Bueno, acá tendríamos un poquito los diversos momentos de crisis y adecuación de ese lugar. A ver, un lugar importante. Desde esta flange se crearon 2 pueblos y colaboraron en 3 más para que existiera la familia, sus casas y sus instituciones, de modo que no es menor la importancia de las mismas. Básicamente se centraron en la industria textil. La crisis del 90 quebrando las empresas y en el 2000 con su venta generó el proyecto básico allá por el 2002. Y de ahí en adelante logramos que el nuevo dueño de la empresa estableciera que el vínculo con la Universidad Nacional de Luján
con el Departamento Social y nuestro proyecto fuera cada vez más intenso. Ese vínculo continúa hoy y básicamente algunas de las cosas que estamos logrando desde ese 2004, que se inaugura 2005-2006, tenemos una importante acción vinculada con el ANSES, ya que permitimos que la gente se pueda jubilar que trabajaba en esta empresa, un turismo de doble línea, es decir, turismo básicamente de jubilados que vienen con empresas de capital, y el turismo educativo, desde jardín a universidades, aquí son atendidas. Hace un ratito cuando estaba hablando tuve que atender el teléfono, un pedido de la escuela de primera. Y seguimos en esa actitud permanente de atención al público, y dentro del mismo las actividades culturales, noche de museo, presentación de libros, y un montón de planes que aparecerán en el próximo capítulo de lo que ha presentado Cristina, en este nuevo concurso que se hace, donde tenemos ampliaciones de actividades que se nos fueron ocurriendo a la medida que teníamos gente que venía a hablarnos, nosotros los escuchábamos, y obviamente este ensamble ha crecido enormemente la potencialidad de esta actividad educativa y cultural dentro de un proceso productivo. Adelante, Cris. Sí, lo que queríamos mostrar es que a pesar de la pandemia y la crisis, se produjeron reestructuraciones en las empresas, se ampliaron, particularmente las empresas alimenticias, ¿sí? Como para dar un poquito de actualidad a este texto que hemos escrito. Bueno, la cuestión del COU la hemos referido, pero ahora mismo en el nuevo proyecto vamos a intentar lograr por lo menos una mejora en el área forestal protegida en las zonas de ribera, ya que eso fue una demanda que surgió en las actividades que hicimos durante la pandemia. Y otra de las cuestiones que vemos es que el parque industrial tiene un compromiso ambiental y tiene una serie de políticas vinculadas a la sostenibilidad. Entre ellos la certificación como empresas de tipo B, bueno, acá hay un montón que no quiero ponerme a detallar, comercio justo, compras responsables, ahorro de agua, un montón de cuestiones que son acordes con las premisas, digamos, que tuvimos siempre en los proyectos, la cuestión de la sostenibilidad social y ambiental. Y como les decimos, el proyecto nuevo tiene que ver con estas demandas que tuvimos en las actividades de pandemia durante el 2021, particularmente con los testimonios de las instituciones, de las familias vinculadas, la valorización de sitios públicos, solicitudes de escuelas, que tenemos todo el tiempo, y el Estado, esto que les decía, las riberas para uso comunitario. Y bueno, acá está el futuro, vamos a ver este proceso de evaluación, el proyecto, estas todas las personas que manifestaron intención de participar, y acá se ve bien, ¿no es cierto?, la cuestión del equipo, digamos, de alguna manera interdisciplinario, ¿no? Digamos, y en este caso, para este proyecto, también tenemos una cuestión interdepartamental, porque la codirectora es del Departamento de Educación, especialista en educación ambiental y en tecnologías educativas. Y bueno, los estudiantes también que están involucrados y que son nuestro futuro, además de esta serie de instituciones con la que nos vinculamos. Así que bueno, esa es una síntesis absolutamente apretada, dado los tiempos de lo escrito en el libro y de las nuevas, digamos, cómo eso se vincula con las nuevas intencionalidades que tenemos. Bien. Bueno, muchas gracias, me encanta porque me pusiste una foto de hace un montón de años, así que estoy re joven en la foto final. Gracias, Cristina, por tener ese detalle en cuenta. Bueno, perfecto, entonces, a ver, se me fue acá la presentación, pero yo tengo la presentación que continúa para poder compartirles, para que Willy y Natalia, que están, se nos descolgó Fernanda, sí, puedan contar, o vos la tengo, si querés, sí. Ah, bueno, mejor quieras. Porque yo tengo una conexión muy inestable y estaba un poco preocupada no tengo también por eso. La capacidad de compartir. De compartir. Bueno, entonces comparto yo. Dale. Vamos a hacer entonces la presentación formal del trabajo que se viene realizando en el marco del Grupo de Estudios Rurales, el famoso GERU, ¿sí? Que coordina y dirige Fernanda González Marasquio como directora. Tenemos ahora entonces la presencia de Natalia Kindernes y de Willy Castro, que nos van a contar entonces los detalles de su trabajo.
Voy a Dale. a ver si puedo pasar esto a pantalla completa. No quiero tocar mucho porque tengo un miedo. A ver, acá estoy en ver. Ahí vamos. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Buenísimo. Se ve bien, se ve No bien. nos organizamos mucho con Natalia, así que vamos improvisando sobre la marcha. Si querés, Natalia, arranco y vamos, Arranque nomás. vamos una y una, sí, palo y palo. Vamos a hacer lo más rápido posible, pero bueno, este es un equipo que venimos trabajando, bueno, con Natalia y con Fer dirigiendo desde el 2014, pero que después, bueno, formalmente nos conformamos, pero que venimos trabajando en diferentes líneas de investigación. Nuestra primera línea de trabajo tiene que ver con los ámbitos rurales y el continuo rural-urbano. Ahí tenemos algunos antecedentes en cuanto a proyectos de investigación que avanzaron en indagar los conflictos ambientales y también las dinámicas que se están dando en el partido de Luján y la zona de influencia, entendiendo que es un territorio de interfase, donde estas dinámicas confluyen, y después, bueno, lo vamos a ver en un mapita. Otra de las líneas de investigación que nosotros llevamos a cabo tiene que ver con la agricultura familiar y con los sujetos subalternos, entendiendo también que estos sujetos son protagonistas de procesos de acción colectiva y eso nos une y nos avanza en el otro eje de nuestra investigación, que tiene que ver con las políticas públicas en los territorios rurales y en particular esas políticas que están ligadas a la agricultura familiar y a las políticas de desarrollo rural. Y otra línea que también hay diferentes tesistas que están realizando su trabajo, que tiene que ver con la educación rural y agraria. En este marco también nosotros alternamos los procesos de investigación con proyectos de extensión. Nosotros también tenemos un proyecto en la colonia 20 de Abril, donde avanzamos en el fortalecimiento del turismo rural en la colonia, y también dos proyectos en cartera para el año que viene, que también estamos trabajando, que tienen que ver con las narrativas de riesgo alrededor de la aplicación de agroquímicos, y también la cuestión alimentaria en escuelas de nivel secundario y terminalidad educativa. Actualmente, en cuanto a investigación, están llevándose a cabo dos proyectos de investigación en paralelo, uno que tiene que ver con las políticas públicas para el desarrollo rural, prácticas y representaciones en 3 partidos al oeste del Gran Buenos Aires, es un proyecto de la UNLU, y el año pasado también nos vimos beneficiados con el financiamiento de un proyecto entre la UNLU y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro del marco de la convocatoria de Ciencia y Tecnología contra el Hambre, que está dirigido también este proyecto por Fernanda González Maracho, el llamado Agricultura Familiar y Producción de Alimentos Sanos al oeste de la aglomeración Gran Buenos Aires, que muchas de las fotos que van a ver en las diapositivas que vienen tienen que ver con un importante trabajo de campo que estamos llevando adelante en los partidos de Mercedes, General Rodríguez y Luján, en un ida y vuelta muy interesante con los productores de alimentos de la zona. Y como les dije anteriormente, el proyecto de extensión dentro de la colonia. ¿Querés seguir, Nati? Sí, brevemente estamos haciendo así una caracterización de, digamos, del área de estudio. Ahí vemos a Rodríguez, Luján, Mercedes, la población, la superficie agropecuaria. Vemos que es un territorio heterogéneo, el avance de las urbanizaciones cerradas desde Gran Buenos Aires, también las urbanizaciones cerradas en los partidos, ha sido objeto de estudio de otros proyectos también en el pasado, pero también muestran esta heterogeneidad. Y entendemos ahí a la agricultura familiar como estrangulada, digamos, entre un proceso, entre lo que es la agriculturización de la zona núcleo y por el otro lado el avance de la urbanización. Llegamos porque si no, no llegamos. Bien, en nuestro marco teórico, y acá hay una cuestión muy importante, que nos estamos nutriendo y estamos en proceso continuo de formación dentro del GERU,
con diferentes integrantes. Por suerte el GERU está integrado por antropólogos, o bueno, tenemos una antropóloga que es María Florencia Marcos, que es súper grosa y súper importante su participación, porque también nosotros generalmente venimos de la geografía, y ese enfoque nos dio una mirada mucho más amplia y también complementaria de lo que son las políticas públicas, y también del trabajo con los sujetos a partir de herramientas propias de la antropología, como es la etnografía. Por ejemplo, con Nati nos estamos formando también en esa metodología. Y en ese sentido, bueno, tiene que ver algunos conceptos que están expresados en la diapositiva, entender las políticas públicas como la cristalización de procesos de acción por parte de sujetos, en los cuales participan organizaciones y temas que entran en la agenda pública, bueno, y también mirarlo desde, la última capacitación tiene que ver con esto, mirarlo desde las narrativas, o sea, cómo nosotros observamos estos procesos de formulación de política o estas cristalizaciones. Bueno, lo hacemos a través del análisis de documento, pero también de las narrativas vivas que están en la voz de los productores y las productoras de alimentos de los 3 partidos. Entonces eso es muy rico y muy enriquecedor también para nuestro trabajo. Algo chiquito que sí. tiene que ver con lo que estaban planteando anteriormente, me gustó como por ahí lo que planteaba Nelly en el proyecto es, por ejemplo, el proyecto Argentina contra el Hambre se llama Producción de Alimentos Sanos, porque tenía que ver con las categorías nativas que utilizaban los productores, que no decían necesariamente agroecológicos u orgánicos, hablaban de alimentos sanos. Entonces nos interesaba, por ejemplo, recuperar ese concepto y ese saber, que lo usamos como título. Exacto. Eso, bueno, parte de estos enfoques. Ahí, bueno, en las imágenes se puede ver diferentes espacios de participación que fuimos construyendo en la colonia 20 de Abril, espacios de formación nuestra, y también abiertos, ¿no? Tratamos también de, cuando se hace alguna actividad, de abrirla a la comunidad para que todos puedan participar. Puntualmente también estamos sí. trabajando ahí la cuestión de la atención de la política pública en los 3 partidos, por un lado en el Luján Mercedes, que tienen de restricción del uso de agroquímicos, y también de fomento a la agroecología, y en el caso de General Rodríguez no tiene ninguna de estas 2 ordenanzas, pero sí estuvo en debate. Bueno, la imagen inferior a la derecha es la de cuando se trató en el deliberante y sale un observatorio, ¿no? Y arriba, bueno, también está lo de Sigmagro. Entonces vamos poniendo y analizando esas tensiones de la política pública en el territorio. Bien. Siguiente. Bien, bien. Bueno, esto contalo vos porque fuiste protagonista del taller y ahí la coordinadora del taller. Hace unas 2 semanas estuvimos haciendo la devolución de lo que fue el primer periodo de Argentina contra el Hambre, donde hicimos una devolución a los 3 municipios con los que estuvimos trabajando, puntualmente las secretarías de producción, que les dábamos, por ejemplo, un listadito de los conflictos que surgían, ¿no? Entonces también hicimos después una parte de un taller donde ellos expresaban qué estaban haciendo en función de estas problemáticas que habían planteado los productores y productoras. Bueno, fue muy interesante porque para algunas había como muchas propuestas, y por ahí en otros no tantos, porque no tenían, bueno, y ahí hay una discusión también de como cuál es más importante y cuál menos, claro, ¿no? Entonces ahí se pudo poner como en tensión la cuestión de la agenda propia de los productores en estas encuestas y la agenda que va llevando cada gobierno local. Una aclaración que, digamos, producto de este taller fue un importantísimo trabajo de campo que venimos haciendo, que culminó la primera etapa, pero que vamos a seguir, que tenemos 31 predios relevados en los 3 partidos, y en los cuales se hizo una encuesta extensa, aparte guías de observación, y también muestreos de agua y suelo. Y en este momento las chicas de Agroecounlu, que nosotros estamos trabajando con
con ingenieras agrónomas, están haciendo también parte de la devolución de las muestras de agua y suelo, que creo que ahí, pero en la diapositiva que viene, parte de los resultados. Sí, bueno, además estos resultados, que si bien ya fueron entregados a los municipios, por decirlo así de manera amplia, ahora estamos organizando los talleres para trabajarlo con los productores y productoras encuestados, entrevistados. Pero como decía Willy, también observamos que dentro, digamos, de lo que fueron los resultados de agua, era necesario volver a los predios para tener una devolución personal con productores y productoras, bueno, por la sensibilidad propia de los resultados. Y a su vez, la idea es que en el próximo taller que vamos a hacer junto con ellos y ellas, podamos pensar cuáles son posibles soluciones a esas problemáticas que han surgido en torno a la... ¿Querés seguir pasando? Sí, a ver, simplemente los resultados, por ejemplo, de agua no dieron muy bien en buena parte de los predios, que tiene que ver con la presencia de Escherichia coli y otro tipo de bacterias que son bastante peligrosas. Entonces, bueno, los también nitratos. Los nitratos, y por eso también nuestra celeridad de presentar resultados y trabajar con los y las productoras en posibles soluciones, que ahí están participando mucho las ingenieras agrónomas. En el mapa de la izquierda se puede ver los predios relevados, los 31 predios, en su mayoría se pudo hacer la encuesta y la observación en su totalidad. Fuimos avanzando también en entrevistas a referentes de instituciones de desarrollo rural, y ahí algunas fotitos de trabajo de campo, gente con barba, gente que ahora tiene menos barba, pero ahí está el barreno, que es nuestro fiel amigo, y bueno, las cabritas. Muchas gracias. Buenísimo, gracias chicos. Perdón que yo iba acelerando con la... No, está perfecto. Pues no sabía además tampoco cuántas eran y demás. Bueno, estamos llegando al final. En realidad, la última presentación, si no me equivoco, que es la mía, pero que tiene que ver en realidad con, nada, simplemente comentar algunos de los lineamientos generales que orientaron el inicio de las actividades de este programa, y que era precisamente reflexionar sobre la relación que se va construyendo en forma cada vez más conflictiva y más compleja, como fuimos viendo en los distintos aportes de cada uno de los grupos, que nos interpela todo el tiempo a tratar de pensar qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos, y qué hacemos en las universidades públicas, y cómo lo que nosotros intentamos abordar tiene o no incidencia sobre la definición de políticas públicas. Un poco eso está planteado en el capítulo 1, tengo hasta miedo de compartir la presentación para que no se corte, pero simplemente retomar algunas cositas mínimas del capítulo, como para poder ir ya cerrando este largo panel que hoy nos ha permitido reunirnos, y creo que es largo precisamente porque estamos, por lo menos, muy contentos de encontrarnos como parte del taller. Simplemente entonces era retomar en el capítulo 1 de nuestro libro algunas consideraciones que yo marcaba desde algunas propuestas que se han ido desarrollando para abordar problemas ambientales a una escala global, y el título se llama Transformar el conocimiento en la acción, de mi capítulo, que yo no sé si lo están viendo, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, se ve, se ve. Sí, se ve. Se ve bien, perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Entonces, bueno, para ir muy rápido, me parecía importante retomar que frente a los problemas ambientales globales surge una urgente necesidad de proporcionar soluciones posibles, aunque eso generalmente no es posible, sobre todo en este año en donde se cumple o se celebra el 50 aniversario de la conferencia primera de Naciones Unidas sobre el ambiente, que se llamaba Ambiente Humano en ese momento, que es la conferencia de Estocolmo. Eso nos pone un poco en situación, ¿no? 50 años que se institucionaliza las reflexiones, que estos temas ambientales están puestos en agenda,
cuando por otro lado todos los datos nos están diciendo que no hemos hecho mucho por este ambiente en estos 50 años. Las problemáticas siguen agravándose, más allá de los compromisos o las declaraciones públicas de compromiso de los estados en la resolución de estos problemas. Los temas están en el tope de agenda, desde la ciencia se ha elaborado muchísimos diagnósticos y lo que no se ha hecho realmente es pasar a la acción concreta. Y es un poco lo que está planteado en el artículo que muy rápidamente voy a pasar. Cada vez la voz de la ciencia está considerada como una voz autorizada, sigue estando dentro de los objetivos y las estrategias de acción para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Sin embargo, las soluciones todavía, o las respuestas no son demasiado concretas y exitosas. ¿Qué es lo que planteo un poco en el capítulo? Es cómo, en primer lugar, y como lo fuimos viendo acá, y lo estamos viendo desde el inicio de estas jornadas, desde el lunes, se ha ido legitimando, por suerte, muchas voces, y se han legitimado nuevos diálogos, donde pasamos de esta idea original de Funtowis de comunidad de pares extendida, y como recordaban hoy Nélida y Ceci, ya no es ciencia con la gente, sino ciencia de la gente, ¿sí? Pero que va complejizando entonces cómo conceptualizamos las interfaces construidas entre ciencia y política, agregando a la sociedad civil, ¿sí? Y también a las empresas públicas y al mercado. La misma organización de Naciones Unidas reconoce, y eso se hace desde Río 92, la importancia, y esto lo trabajó bien concretamente Pablo en la presentación de hoy, la importancia de la participación y el derecho al acceso a la información y el derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones, reconocidos en términos de Naciones Unidas como los grupos principales, donde la comunidad científica es uno de los actores reconocidos, grupo que se fue ampliando hacia el reconocimiento del derecho de todas las personas a participar que tengan ganas de hacerlo. Y eso se ve reconocido a escala de Naciones Unidas en general, pero como también mencionaba Pablo, en los acuerdos concretos que se van llevando adelante, por ejemplo, en América Latina, como en el Acuerdo de Escazú, donde nuevamente están reconocidos los principios de igualdad, de no discriminación, de equidad intergeneracional, de transparencia, pero sobre todo donde se reconoce el derecho al acceso a la información, a la participación pública, a la justicia y la construcción de nuevas capacidades. Eso está como un poco resumido en la primera parte. Luego voy desarrollando cómo se va y tomando eje solo en interfaz entre la ciencia y la política, no en los 4 elementos que componen ese cuadrado que nos planteaba Dañino, cómo se van construyendo distintas estrategias para permitir el surgimiento de un conocimiento consensuado, cómo puede converger entonces el conocimiento con la acción, y ahí retomo algunos de los modelos establecidos para intentar encontrar algunos tipos ideales de articulación entre el conocimiento y la acción, aquellos modelos que son eclécticos, escépticos, pragmáticos, racionales, que no voy a desarrollar acá, y que invito a que después lean en el libro, y que tienen que ver entonces con pensar cómo desde el conocimiento hay saberes más o menos consensuados, y cómo esos se articulan con objetivos de política más específicos, más interconectados y complejos y más dinámicos. En ese mismo camino, las redes epistémicas se van constituyendo en uno de los actores importantes en las relaciones internacionales. Acá se sintetiza un poco qué entendemos por estas redes epistémicas, qué tipo de
elementos comparten estas redes que tienen que ver con estos grupos transnacionales de científicos y expertos que son considerados voces legítimas y que detentan cierto poder político al poder elaborar y suministrar información, pero también en la configuración de agendas de los gobiernos. El concepto de redes epistémicas acá está entendido no solo como un concepto que me permite caracterizar a un grupo de expertos, sino también como una herramienta analítica, básicamente, para investigar el rol de la ciencia en la política internacional, cada vez más multilateral y cada vez más compleja. Eso nos lleva entonces también a repensar las formas de incidencia, tanto en la construcción de agendas científicas y políticas, pero formas a veces que van más allá de poner el tema en la agenda y que tiene que ver con la formulación de políticas, con la implementación de políticas y con el seguimiento y evaluación de esas políticas. Y aquí también surgen distintos modelos que tratan de entender o abordar cuáles son las distintas estructuras institucionales y caminos organizacionales y cuáles son los distintos repertorios de acción colectiva. Y en ese sentido podemos ir encontrando algunos comportamientos bastante habituales que van entre la cooperación y la confrontación. Algunos autores hablan de las redes insiders o de redes outsiders, pero podemos hablar de ciertos caminos internos de construcción cooperativa entre la ciencia y la política. Estoy siempre hablando en relaciones más de tipo global, y algunos otros momentos más de confrontación, en donde las estrategias tienen más que ver con las presiones y las denuncias. Finalmente, todo esto nos lleva a tener que seguir teniendo presente, para poder profundizar los análisis, si nos encontramos en realidad en un proceso donde efectivamente hay una influencia significativa de los saberes científicos sobre la toma de decisiones, y nos acercamos más a este ya clásico modelo tecnocrático que planteaba un proceso de cientificación de la política, o si seguimos en realidad en un mundo donde sigue vigente y muy presente la propuesta de Weber a principios del siglo XX del modelo decisional, donde en realidad lo que se da es una politización de la ciencia. Entre estos dos extremos, y creo que es lo que nosotros intentamos poner en eje fundamental en el programa, más allá de toda esta diversidad de enfoques, perspectivas tan interesantes que hemos escuchado hoy, es preguntarnos sobre cuál es entonces nuestro rol y si estamos en un nuevo contrato social de la ciencia, y si realmente quienes participamos en las universidades y estamos preocupados por esta construcción de saberes compartidos, estamos siendo o no escuchados. Esto en forma muy, muy rápida marca algunos de los lineamientos que están plasmados en ese capítulo del libro, pero que creo que es un poco el eje que nos reúne en este programa y que está en el centro de nuestras reflexiones en última instancia. Con esto yo termino, aunque fue así muy, muy acelerada y un poco confusa, pero es un poco esa la idea de la presentación. Pablo se está planteando que se tiene que ir. Bueno, ya hemos usado muchísimo tiempo. Me gustaría, si alguien quiere decir alguna reflexión en general, porque no tenemos tiempo más para preguntas concretas, pero si alguien quiere decir algo antes de cerrar la grabación, y agradecerle muchísimo a Federico por la paciencia que hoy nos ha tenido, y por supuesto a toda la organización, y a Alejandra, que fue un pilar fundamental para que hoy pudiéramos estar acá. Si alguien quiere decir algo, les dejo la palabra. Yo solamente una cosa, Elda, decirte que hoy escuché resultado de una encuesta que se hicieron en Argentina, y los personajes de más credibilidad siguen siendo los científicos. No sé hasta cuándo, pero bueno,
No escuché bien, tengo que informarme un poquito mejor porque pesqué en la radio el comentario del análisis. Así que bueno, todavía tenemos oportunidades, me parece, ¿no? Porque si aún siguen creyendo en nosotros, por ahí tenemos oportunidades en este juego de saber y poder, como decías vos. Ahora, una cosa muy interesante, hay un esquema de Esther Díaz que hace la comparación entre el esquema kantiano y el esquema Foucaultiano, y es un paralelo muy interesante, porque Kant habla de la relación teoría-práctica, y habla de ceguera de parte de una y abstracción de parte de la otra, y Foucault lo que dice es que así como entre la teoría y la práctica debe haber una buena relación, porque una sin la otra es ciega y la otra es abstracta, entre saber y poder pasa lo mismo. El poder sin saber es ciego, y el saber sin poder no tiene posibilidades, dice, condiciones de posibilidad de poder desarrollarse de manera profunda, digamos, ¿no? Bueno, pero bueno, esa es cuestiones que, como vos decís, hay que seguir trabajando, y en eso podemos seguir estando, que es lo que nos puede alentar. Y en ese camino hemos sido siempre bastante insistentes, o sea, Sí. seguimos estando acá más allá de todas las dificultades, de la pandemia, de los fondos de investigación, de todas las cuestiones que sabemos, acá estamos, intentando humildemente aportar a estas reflexiones, ¿no? Tenacidad, como dijo Nelly, eso no le falta a ninguno. Yo simplemente quería agradecer el espacio, me quedo con las reflexiones finales y también me pregunto, hace muy poquito tiempo fue el Día de la Mujer Científica, y miraba uno de los videos en los cuales se iban utilizando los dibujos en los cuales se representan a los científicos. Siempre hombres, generalmente viejos, anteojos, canosos, y con guardapolvo blanco. Entonces me quedaba pensando también en que cuando mirábamos la cantidad de personas que estamos acá, incluso quienes están ocupando lugares de directoras y que son referentes, que son un faro para nosotros también, los que estamos iniciando en esto, son mujeres, y son increíbles, y son de las ciencias sociales. Así que agradecerles también por ese camino que están armando, que fueron desarmando, y que sabemos que no solamente fue una cuestión académica, sino que atrás hay familia, hay cuestión política, también hay muchos obstáculos que han podido saldar tranquilamente y no tan tranquilamente, y bueno, simplemente eso, agradecer el espacio, en general. Gracias. Igual no puedo dejar de reconocer a nuestros colegas que nos han acompañado, y aprovecho que está Claudio. Nosotros iniciamos este camino junto con Claudio una tarde de mucho calor, que nos reunió en la UNLU y en el año creo que 95, a ver qué antigüedad de lo que estoy hablando, y desde ahí empezamos, después se sumó Nelly, fuimos el triángulo equilátero. Ese era el triángulo equilátero porque teníamos los tres lados iguales y los ángulos iguales, y a partir de allí fuimos sumando e incorporando a todos ustedes, que agradezco infinitamente nos hayan acompañado todos estos tiempos, que sigamos trabajando de acá en más. Bueno, yo simplemente le quería agradecer a todo el equipo Redes, a todo el equipo del programa Redes, y especialmente a la directora, por supuesto, por bancar y por estar acá en las jornadas, que es la segunda vez que lo hace, como lo hacemos como programa. Así que nada, simplemente eso, y bueno, seguir invitando a que sigamos participando de las jornadas, que es un espacio que se está poniendo lindo. Sí, perfecto. Nuevamente entonces agradecer el espacio y bueno, felicitarlos por la jornada, porque además de ser muchísimo trabajo y esfuerzo, nos habilita un espacio súper interesante de reflexión y de participación y de discusión sobre estas cosas, que es lo que nos reúne. bueno, gracias Zelda y al resto de quienes dieron sus presentaciones. Para nosotros es una alegría enorme que las jornadas puedan ser una oportunidad para encontrarse, para compartir, para coordinar, para pensar nuevas cosas, para abordar estos desafíos
estos problemas que tienen la más acuciante actualidad hoy quizá más que en otros tiempos, porque la situación internacional se está recrudeciendo y bueno, es necesario pensar cada vez con mayor profundidad en estas cuestiones y generar este tipo de espacios. Y bueno, a nosotros nos alegra mucho tener el lujo de que ustedes hayan dado estas excelentes presentaciones aquí. Esperamos contar con ustedes en futuras ediciones del evento. Así que bueno.